Ha comenzado a moverse el mercado de verano y han comenzado también a sonar los primeros posibles refuerzos que llegarán al América después de la Copa del Mundo. En esta ocasión, y a diferencia de los anteriores videos que eran más de previa, vamos a analizar los jugadores que han sonado, que han sido relacionados con las Águilas en las más recientes días o semanas, y vamos a decir si serían o no una buena incorporación para el equipo de André Jardine después de la Copa del Mundo. Todo bien por acá, gusto en saludarte, así es. Terminó el torneo para América antes de lo esperado nuevamente. Se pensaba que podía dar ese paso hacia adelante en la liguilla. No se pudo, se va en cuartos de final ante Pumas, que ahora es finalista. Y vamos a hablar de los jugadores, ¿no?, que han sonado: portería, defensa, medio campo, por los extremos en la delantera. América seguramente fichará y tendrá bajas, así que estará buena la plática, pues en este inicio, ¿no?, de mercado que estamos teniendo, Julio. Como bien lo mencionabas, ¿no? En la pequeña intro que vimos de esta dinámica que vamos a tener, han sonado algunos nombres ya para llegar al América. De momento todos son rumores, pero algunos pueden ser futbolistas interesantes, ¿no? Que podrían regresarle al equipo este gen competitivo, este gen de nivel que se ha ido perdiendo en los últimos campeonatos, donde América no ha podido conseguir el título Liga MX. Y bueno, explicando un poco de la dinámica, vamos a comenzar de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde la portería hasta el ataque. Y uno de los primeros que sonó para el América incluso antes de que terminara el campeonato fue el caso de Carlos Acevedo, ¿no? Que ante esta posible baja de Ángel Malagón, que va a estar varios meses lesionado, ha comenzado a sonar. Y justamente quería preguntarte, ¿qué opinas? ¿Te gustaría o no? ¿Verías bien este fichaje para el América? Bueno, yo creo que de momento no sería la mejor opción. Hay otros porteros en mejor actualidad, creo yo, en la Liga MX. Si se quiere un mexicano, hay otras opciones. Entonces, para mí, Carlos Acevedo, perdón, de momento no es la mejor opción. Creo que está Carlos Moreno de Pachuca, Andrés Sánchez de San Luis también puede ser una opción. El mismo, pues uno de los jugadores que ha generado más polémica, ¿no? Pero polémica de la buena, ¿no? Como lo es Oscar García de León. Entonces, pues hay otras opciones, pero ya veremos qué termina pasando, ¿no? Y después preguntarte, obviamente, un poquito ya más adelante, en la primera línea todavía, pero en la parte de la saga, sabemos que habrán bajas, estará Cáceres, estará Israel Reyes también en esa lista de posibles salidas por el tema de la Copa del Mundo. Seguramente tendrán minutos los dos con sus respectivas selecciones y podrían de una vez por todas dar ese salto a Europa, ¿no? Entonces se habla de Alejandro Gómez, de Xolos, 24 años, buen jugador. Tuvo un buen torneo también este clausura 2026. ¿Cómo lo ves a él, Julio? Sí, es uno de los nombres que han salido, ¿no? Como lo bien lo mencionas, Alejandro Gómez, que ya tuvo un paso previo por el Atlas, si no me equivoco, ahora con Xolos, que desde Juan Carlos Osorio me parece que dio ese levantón futbolístico y ahora yo creo que es uno de los mejores futbolistas que tiene ahora mismo el conjunto de Tijuana, ¿no? Y a mí, yo personalmente vería bien esta llegada al América. Lo mencionabas, 24 años, es un futbolista, por así decirlo, ya consolidado y que me parece que es de un perfil similar, si lo queremos asimilar, a Israel Reyes, ¿no? Un defensor que te puede aportar bastante con balón, ¿no? No tanto solo yendo al corte en cuanto a físico, ganando duelos, sino también suma con balón, en conducción, en salida, en trazos en largo. Entonces, a mí sí me parecería un hombre a considerar, de esos que hay que tener bajo la lupa, ya que por perfil me parecería que podría ser una buena incorporación para el América de cara al futuro, ¿no? Incluso podría llegar y no rendir en su primer torneo, quizá como le pasó a Israel Reyes, y posteriormente volverse en un jugador importante para André Jardine, como lo es ahora mismo Reyes, pero como lo mencionabas, que puede que salga después de la Copa del Mundo junto a Cáceres. Entonces sí o sí, creo que la línea defensiva, esta primera línea, va a tener movimientos, y Alejandro Gómez a mí sí me parecería una opción considerable para el equipo de Jardine. Y bueno, Jorge, en esta misma primera línea, pero un poco por la banda, incluso es un jugador que puede jugar en el medio campo. Yo te pregunto por Denzel García, ¿no? Otro de los que ha sonado recientemente, incluso lo mencionaron fuentes de importancia. Entonces sí es un jugador que América está siguiendo. Denzel, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que llegara o cómo lo verías? Bien, creo que de los nombres que llevamos hasta ahora, el más atractivo. Ya dijo en algún momento pues, especialista en mercado, ¿no? Como lo es César Luis Merlo, que era una opción para América. Estaban ahí preguntando por él. Es un jugador interesante. Actualmente o en el último torneo estuvo más como un interior, pero torneos atrás lo vimos también como un lateral que después se incorporaba a la zona de medio campo. Entonces es un jugador muy interesante.
estuvo también peleando ahí por un lugar para la Copa del Mundo y bueno, muy joven todavía, 22 años, tiene ese gen competitivo, ha crecido muchísimo también y para lo que necesita América después de la salida de Fidalgo, creo que se podría acomodar un poco, ¿no? En el tema del medio campo y darle pues una característica distinta a la medular, ¿no? Y después ahí mismo en el medio campo, un poquito más arriba, aunque yo diría prácticamente en todas las zonas de la segunda línea e incluso de esa última línea, incrustándose bien con el delantero, detrás del delantero, como lo es Kevin Castañeda. ¿Cómo lo ves a este nombre que también muy atractivo y que ahora está en el CAR, ¿no? Y si bien no es uno de los asegurados para la Copa del Mundo, pero bueno, quién quita y puede ganarse ese puesto, ¿no? Sí, Kevin Castañeda, que de hecho, Jorge, ya es un nombre que ha sonado desde hace algunos meses, ¿no? Incluso el mercado invernal pasado ya sonó para llegar al América. Se decía que era uno de los futbolistas que iban a terminar reforzando al equipo de Jardine para este clausura 2026. No fue así. Siguió teniendo un buen torneo que incluso cerró como el tercer máximo goleador del torneo, ¿no? Solo por detrás de Joao Pedro, que fue el líder de goleo, de Armando González, que quedó como sublíder, y Kevin Castañeda ahí con 7 goles, si no me equivoco, hizo un muy buena clausura 2026. Entonces creo que comparto lo que decías con Denzel García, ¿no? De los nombres que hemos mencionado, Acevedo, Alejandro Gómez, el propio Denzel, me parece que Castañeda es otro de los que sería un acierto total si la directiva logra cerrar su llegada, ¿no? Al nido para después de la Copa del Mundo. También lo mencionabas, está en el CAR en búsqueda de ganarse esa convocatoria al Mundial, aunque yo creo, y siendo realistas, va a ser bastante complicado que lo consiga, ¿no? Creo que hay nombres en el medio campo, en esa última línea que están por arriba de él. Entonces yo veo bastante complicado y creo que eso podría ser jugar a favor de América, ¿no? Porque si termina yendo al Mundial, su precio también terminaría subiendo bastante. Si no termina yéndose, creo que podría ser un buen momento para sacarlo de Xolos y ya estando en América, ser un jugador también a considerar para la selección mexicana, sabiendo que estar en las Águilas pesa bastante para las decisiones del cuerpo técnico de la selección, y eso también creo que Kevin Castañeda sabría valorarlo de muy buena forma. Entonces, igual que Denzel, yo daría como aprobado, ¿no? Este posible fichaje en caso de llegar. Y bueno, ahora sí pasando ya totalmente al ataque, un extremo por izquierda, Brian Rodríguez, ¿no? Se habla de que es otro de los que, al igual que Reyes Cáceres, podría cambiar de equipo después del Mundial. Entonces, alguno de los nombres que ha comenzado a sonar, que de hecho ya también suena desde hace tiempo, es el caso de Usama Idrisi. Jorge, el marroquí, ha comenzado a sonar nuevamente para el América en esa opción de extremo por izquierda. ¿Qué opinas tú? ¿Lo verías bien? ¿Crees que podría ser un buen reemplazo de Brian Rodríguez? Ha venido quizá de más a menos, ¿no? Pero ¿qué dirías tú acerca de una posible llegada a Cuapa? Sí, bueno, Idrissi suena a partir de la salida de Quiñones, ¿no? Cuando se va Quiñones a Arabia, esa posición que quedaba pues sin ese jugador tan incisivo. Idrissi venía siendo muy incisivo con Pachuca. De hecho, gana esa Conca Champions, elimina al América. América es bicampeón, se va a Quiñones y por eso sale, ¿no? Después el tema de Usama Idrissi. Creo que se ha adaptado totalmente en la Liga MX, no necesitó tantos torneos, salvo el primero, por así decirlo. Y hoy en día pues está en un momento creo que muy estable, ¿no? De su carrera. Sigue mostrando sus características para ganar duelos, para regatear. Su movimiento tan rápido, ¿no? de cadera para poder quitarse encima uno, esa zancada que lo caracteriza también para después tratar de interiorizar y rematar. Entonces es un extremo con cualidades importantes y lo mejor de todo es la palabra que decía, ¿no? Es muy incisivo, tiene esa capacidad de aparecer en momentos importantes, pero bueno, tiene 30 años, empezó a sonar cuando tenía 28, hoy tiene 30, no lo sé si sería tal vez la mejor opción pensando pues a un mediano y largo plazo, ¿no? Porque Brian Rodríguez hoy ya tiene, si mal no estoy, 4 años en América y todavía es joven, ¿no? Tiene 25 años, apenas entrará a ese pick y bueno, no sé si América quiera buscar un extremo de esa similitud a Brian, ¿no? Que sea muy joven, que tenga impacto y si no, pues al final pues digo, está adaptado a la Liga MX, es una buena opción, claro, pero no sé si sea el momento correcto después de algunos torneos ya, ¿no? Después pasamos un poquito más al centro del campo, un jugador que ha sonado últimamente, digamos más asimilado a la posición de Kevin Castañeda,
un poco distinto en ciertas condiciones, pero también para esa conexión entre medio campo, delanteros, ¿no? Como lo es Juan Bruneta. ¿Cómo ves este nombre? Obviamente es complicado que salga de Tigres, pero ha sonado, ha tomado fuerza el rumor. Pero, ¿cómo lo ves tú, Julio, a Bruneta, si se pudiera llegar a dar? Sí, si se pudiera, ¿no? Porque como lo mencionas, yo creo que es complicado sacarle jugadores a los equipos del norte, ¿no? Como lo son Monterrey Tigres, yo creo que es bastante complicado y más aún si son jugadores de este peso, ¿no? Como lo tiene Bruneta en el conjunto felino que marcó recientemente ante Chivas, ¿no? En cuartos de final, también lo hizo en semifinales de Conca Champions ante Nashville, si no me equivoco, entonces me parece que es un jugador que define partidos, que es muy interesante. Acá el tema también tiene 29 años, ¿no? Y también yo creo que en caso de que Tigres quisiera venderlo, tampoco creo que sería a un bajo costo, ¿no? Entonces creo que sí sería un tema a considerar. Yo en ese caso diría que es un jugador al que habría que estar observando, pero ya en términos generales yo creo que también daría como aprobado este fichaje, ¿no? Aún considerando el tema de la edad, que ya cumplió 29 años, que está cerca de los 30, me parece que con Tigres se ha mostrado bien físicamente, juega prácticamente todos los partidos, entonces yo también lo daría como aprobatorio y justamente como lo mencionabas, ¿no? Es un perfil si lo queremos asimilar un tanto a Kevin Castañeda, ¿no? Que maneja por ahí la segunda altura, incluso el último tercio de la cancha. Bruneta con más experiencia, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo creo que también me decantaría con decir que Bruneta sería un buen fichaje. Incluso, no sé cómo lo veas tú, pero me podría recordar un caso, el caso de Diego Valdés, ¿no? Que ya llega con algunos años al América y termina por romperla toda en la Liga MX, ¿no? Bruneta también, al igual que Valdés, con paso previo por Santos Laguna. Entonces, creo que por ahí a sudamericanos, enganche, entonces yo creo que lo vería bastante bien, sin embargo, como lo decías, yo creo que va a ser complicado de darse. Y Jorge, ahora sí cerramos con el último, que yo creo que aquí tenemos la misma opinión, incluso la gente que nos esté viendo va a decir que sería un fichaje prácticamente obligatorio para el América, el caso de Raúl Jiménez. ¿Qué tienes que decir al respecto? Es América, ¿no? Y salió de la cantera, entonces puede regresar cuando él tenga esa oportunidad o cuando él lo decida. La Premier League habla por sí sola, ha hecho una gran carrera. Se habla de que tiene esa opción, que también puede ir a los Wolves ahora que están en la Championship y poder ayudar a que vuelvan a la primera división de Inglaterra. Pero bueno, al final Raúl es un sí de cajón, un sí de manual, ¿no? Como lo dicen también en otros lados. Sí, Creo que Jiménez podría aportar muchas cosas, no solamente en el gol. Creo que sí ha mejorado mucho justamente cuando se va de América a la actualidad en la parte de la finalización. Pero bueno, Raúl te genera algo distinto y es un jugador sistema, ¿no? O sea, puedes jugar en torno a que esté Raúl en la cancha, pero eso sí, tiene 35 años, si no me equivoco. Entonces sí, ya está pues entrando a la edad veterana, pero lo que sí es que incluso llegando él, puedes traer otro delantero más pegado a la finalización, más killer, y pues tratar de hacerlos jugar juntos o dar alguna variación ahí. Pero sí, Raúl es un sí, ¿no? Entonces me imagino que por eso me decías que tú también lo ves. sí. Y bueno, Julio, de todos estos nombres, ya para finalizar, preguntarte, ¿cuál crees tú que sería el jugador que más necesitaría América en caso de que sí pudiera comprar a uno de ellos? ¿Cuál crees que le vendría mejor a las Águilas? Sí, qué buena pregunta, Jorge. Yo creo que yo me quedaría, ahora te voy a repreguntar lo mismo a ti al final, pero yo me quedaría con Kevin Castañeda, ¿no? Considerando que a ver, es mexicano, ya desde ahí yo creo que es un fichaje importante. Tiene 25 años, si no me equivoco, entonces todavía tiene bastantes años que dar a un nivel incluso mejor que el que está dando ahora, ¿no? Considerando que podría tener mayor experiencia en algunos torneos. Y me parece que es un futbolista también necesario, ¿no? América carece de ese tipo de mediocampistas, ¿no? Que juntan al equipo, que dan claridad a las posesiones, ¿no? Que tienen buen disparo de media y larga distancia. Castañeda tiene uno de los mejores de la Liga MX y que también tienen ese último pase, ¿no? Para el delantero, para poner de cara a compañeros, para poner a sus compañeros de cara al arco. Entonces, yo personalmente, si de estos 6 7 que mencionamos pudiera solo quedarme con uno y hacerlo llegar al América, creo que elegiría a Kevin Castañeda. ¿Y tú, Jorge? Sí, yo creo que me quedo totalmente con Kevin. Te podría decir Denzel también por la versatilidad, la juventud,
pero a ver, Castañeda también, si mal no estoy, tiene 26 años, mexicano, está en su mejor momento, está entrando al pick. En el tema de finalización, ya sea gol o asistencia, también está en la mejor versión. Y justo, ¿no? Esa conexión de líneas, jugadas de vinculación, como se le llama también, creo que es lo que le hace falta al América, ¿no? Pero también hay que dejar en claro que, bueno, la salida de Fidalgo le ha hecho muy complejo a Jardine, pues esta zona, ¿no? Porque al final Jonathan también va de salida, Dorado llega, pero es más un 5. Tienes que conseguir a un mediocampista que tenga esa progresión, esa organización, pero también Sí. desde campo propio, ¿no? Hacia campo contrario. Y bueno, hay que ver si con Castañeda podría solucionarse, si tendrías que traer a alguien más para acompañarlo con Castañeda, y también pensando en que Veiga necesita un jugador que tenga esas o asuma esas responsabilidades y él preocuparse más en el último toque, ¿no? Entonces ya veremos, pero creo que sí, 100% Kevin Castañeda es el jugador que para mí le hace un poco más de falta a las Águilas, aunque bueno, hay muchas líneas, ¿no? Que tendrá que reforzar Julio. Pero bueno, al final nuevamente agradecerles el tiempo por ver el video. No se olviden suscribirse como Águilas Monumental. En Bola VIP también estamos por ahí. Y bueno, seguiremos hablando del tema de mercado que se vienen largas semanas, ¿no, Julio? De este tema de fichajes. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Nos vemos.